El síndrome del impostor es una experiencia profundamente humana que, aunque varía en intensidad de persona a persona, ha encontrado raíces en el sistema educativo y cultural en el que todos hemos crecido. Desde pequeños, se nos enseña a medir nuestro valor y nuestras capacidades a través de estándares que son externos: calificaciones, comparaciones con nuestros compañeros, premios y reconocimientos. Este condicionamiento no solamente moldea nuestras percepciones sobre el éxito y el fracaso, sino que también establece una trampa emocional en la que nuestra identidad queda totalmente atada a cumplir expectativas externas. Cuando alcanzamos logros significativos, una voz interna alimentada por años y años de dudas, pues nos dice: no lo mereces, es pura suerte, no eres tan bueno como parece. Ese es el síndrome del impostor en acción. El sistema educativo tradicional, basado en la competencia y la evaluación constante, siembra estas inseguridades desde edades muy tempranas. Nos empuja a buscar validación externa y a temer cometer errores, en lugar de celebrar el aprendizaje y el crecimiento personal. Este enfoque no solamente limita nuestra creatividad y curiosidad, sino que también refuerza la idea de que nunca somos suficientes. De adultos, esta mentalidad se traslada al ámbito profesional y personal, donde muchos de nosotros, a pesar de nuestras capacidades y evidencias de éxito, seguimos sintiéndonos como fraudes, esperando ser descubiertos. Sin embargo, el síndrome del impostor no es un enemigo que deba ser derrotado, sino una parte de nuestra experiencia humana que puede ser entendida y, en última instancia, aceptada. Aquí es donde la teoría paradójica del cambio cobra bastante relevancia. Esta teoría nos dice que el verdadero cambio no ocurre cuando intentamos desesperadamente convertirnos en algo que no somos, sino cuando aceptamos plenamente quiénes somos en este momento. En el contexto del síndrome del impostor, esto significa dejar de luchar contra esa voz interna que duda de nosotros y, en cambio, escucharla con compasión y con curiosidad. Aceptar el síndrome del impostor no es lo mismo que resignarse a él. Es, en cambio, un acto de valentía absolutamente radical. Es reconocer que esa voz crítica tiene sus raíces en nuestras historias y miedos, pero no define nuestra realidad. Es darnos cuenta de que no necesitamos eliminar esas dudas para seguir avanzando. Podemos seguir aprendiendo a coexistir con ellas mientras seguimos creciendo y asumiendo nuevos retos. Esta aceptación, paradójicamente, es lo que nos libera para cambiar. Al dejar de resistirnos a nuestra inseguridad, rompemos el ciclo de autocrítica y abrimos espacio para una autoaceptación mucho más profunda. Trabajar con el síndrome del impostor implica varias capas de autocompasión y de autoconocimiento. Primero, necesitamos identificar de dónde viene esa voz crítica. ¿Es un eco de expectativas familiares, de un sistema educativo que valoraba el perfeccionismo, de una cultura que edifica el éxito visible y desprecia los fracasos necesarios para alcanzar ese éxito? Al entender su origen, podemos empezar a desarmar su poder. Ahora, es crucial pues practicar cosas que tienen que ver con la gratitud y el reconocimiento, y esto no es inflar nuestro ego, sino valorar nuestras propias contribuciones y esfuerzos, incluso cuando no alcanzan la perfección. Finalmente, debemos recordar que no estamos solos en esta experiencia. La mayoría de las personas, independientemente de cuán exitosas parezcan, han enfrentado dudas similares. Hablar abiertamente sobre el síndrome del impostor con amigos, colegas o mentores puede ser profundamente liberador. Nos conecta con nuestra humanidad compartida y nos recuerda que el valor de una persona no se mide por la ausencia de dudas, sino por su capacidad de seguir adelante a pesar de ellas. En última instancia, el síndrome del impostor es una invitación a repensar nuestra relación con el éxito, el fracaso
y nosotros mismos. Nos desafía a abandonar la búsqueda interminable de validación externa y a regresar a un lugar interno de aceptación. Y es en esa aceptación donde encontramos la libertad para crecer, no como un intento de escapar de lo que somos, sino como una expresión de lo que ya somos, con todas nuestras imperfecciones y dudas incluidas. Cuando aceptamos que el síndrome del impostor no es un defecto personal, sino un reflejo de dinámicas culturales y estructurales que son mucho más amplias, comenzamos a liberar el peso que conlleva todo eso y nos damos cuenta que no somos defectuosos por sentirlo, al contrario, nuestra vulnerabilidad es una señal de que estamos comprometidos profundamente con lo que hacemos. Las personas que no dudan de sí mismas nunca cuestionan sus capacidades, pero también muchas veces pierden la oportunidad de reflexionar y de mejorarse a sí mismas. En ese sentido, la inseguridad puede convertirse en una herramienta de autodescubrimiento y de aprendizaje, obviamente si la abordamos con la perspectiva adecuada. Un paso crucial en este camino es reconocer que el sistema en el que hemos crecido fomenta esta desconexión con nuestro verdadero ser. Desde el sistema educativo hasta el ámbito laboral, se nos enseña que debemos ser lo suficientemente buenos para encajar, para competir, para cumplir con los estándares. Pero esos estándares son artificiales, construidos para mantener jerarquías, comparaciones y a menudo perpetuar desigualdades. Entender esto no significa rechazar la ambición o los logros, sino redefinirlos en base a nuestros propios valores y principios. Aquí es donde la teoría paradójica del cambio puede guiarnos otra vez. La lucha contra el síndrome del impostor, como cualquier forma de autorrechazo, suele ser contraproducente. Cuando nos forzamos a superarlo, lo único que hacemos es reforzar la idea de que nuestras dudas son inaceptables y deben ser eliminadas. Pero al aceptar su presencia como parte natural de nuestra experiencia humana, algo sorprendente ocurre. Dejamos de ser esclavos de esas inseguridades y, en lugar de tratar de cambiar porque sentimos que no somos suficientes, cambiamos porque aceptamos que ya somos suficientes tal y como somos. Aceptar el síndrome del impostor también significa abrazar nuestra humanidad, nuestras imperfecciones y nuestra capacidad para aprender. La educación y la sociedad suelen centrarse en resultados, pero la vida real no es un examen de opciones múltiples, es un viaje lleno de errores, giros inesperados y lecciones que no siempre se aprenden a la primera. Reconocer que el proceso es tan valioso como el resultado nos permite ver nuestros errores y nuestras dudas no como fracasos, sino como partes esenciales de nuestro propio crecimiento. Trabajar con esta aceptación requiere prácticas concretas que refuercen nuestra conexión con el presente y con nosotros mismos. Una herramienta poderosa es la meditación en el presente, que nos ayuda a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Cuando surge esa voz interna que dice, "No eres suficiente", en lugar de intentar callarla o anularla, podemos preguntarle, ¿de dónde vienes? ¿Qué intentas proteger en mí? A menudo descubriremos que esa voz crítica no es más que una forma de autoprotección aprendida que ya no nos sirve, que es obsoleta y que podemos transformar. Otro enfoque práctico es reencuadrar nuestras narrativas internas. En lugar de decirnos, tu éxito es pura suerte, podemos recordar que, si bien es cierto que muchas cosas están fuera de nuestro control, también hemos trabajado, aprendido y crecido para estar en donde estamos. Esto no es arrogancia, es simplemente justicia hacia nosotros mismos. Además, compartir nuestras dudas con otros nos permite romper el mito de la perfección. Cuando escuchamos que alguien más, especialmente alguien que admiramos, también enfrenta estas inseguridades, nuestra perspectiva cambia. Nos damos cuenta de que no estamos solos y de que la duda es un compañero absolutamente natural del crecimiento, no un enemigo que debe ser derrotado.
Aceptarlo no significa que dejemos de sentir dudas o inseguridades, pero sí cambia nuestra relación con ellas. Ya no les damos el poder de definirnos o de limitarnos. En lugar de frenarnos, aprendemos a avanzar con ellas, integrándolas en nuestra propia historia. En última instancia, trabajar con el síndrome del impostor nos invita a vivir de una manera mucho más auténtica y alineada con nuestra propia humanidad. Nos recuerda que no somos nuestras dudas ni nuestras inseguridades, es más, ni siquiera nuestros logros. Somos mucho más que todo eso. Somos el proceso, el aprendizaje, el esfuerzo y la constante evolución hacia versiones más completas de nosotros mismos. Así, el camino hacia la aceptación de nuestras propias inseguridades no es lineal ni rápido, pero sí transformador. Al aceptar que somos como somos, con nuestras dudas y con todo, logramos liberarnos de esas cadenas de las expectativas externas, y en esa liberación encontramos la fuerza para seguir adelante, no porque tengamos algo que probar, sino porque hemos decidido, desde el centro de nuestra esencia, que merecemos ocupar nuestro espacio en este mundo simplemente porque somos.